que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ese hombre está, hermanos, está, ¿cómo se llama? Condenado de acuerdo a la palabra del Señor. Ya dice, ya está condenado. O sea que no tenemos que esperar que el Señor regrese o que después del milenio el Señor lo condene, sino que sencillamente por no creer en ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ya está condenado. Pero los que hemos creído en Cristo, hemos recibido la vida eterna. Porque en Cristo, hermanos, Dios nos ha trasladado de Adán a Cristo. ¿Se recuerdan? Un tiempo atrás el pastor estuvo hablando de nuestros traslados de Adán en Cristo. Porque cuando nosotros creemos en Cristo, entonces somos trasladados de Adán a Cristo. Amén. Para que nosotros, hermanos, podamos entender lo que significa que reinó la muerte, nosotros pues, tenemos que analizar el capítulo 5 de Romanos y los demás capítulos anteriores, porque esos capítulos nos muestran el trasfondo de este versículo que leímos, porque nos introducimos con Romanos 5:17. Amén. ¿Qué significa, hermanos, que reinó la muerte? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a estos versículos que leímos. Hermanos, significa la muerte reinó porque pasó a todos los hombres. Por causa de la desobediencia de Adán, ahora dice la Biblia que la muerte, dice, pasó a todos los hombres, y eso significa que reinó la muerte de acuerdo al versículo que leímos. Por tanto, dice, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre. Mire lo que dice Romanos 5:12. Si tiene ahí, si me acompaña Romanos 5:12. Ahí estaba. Ahí lo miran ustedes, yo lo voy a ver aquí en mi Biblia, amén. Dice, por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo, dice, por un hombre, y por el pecado, la muerte. Mire lo que dice. Dice que, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado entró al mundo, o sea que a todos los hombres. Dice que entró el pecado por un hombre, ese fue por medio de Adán. Y por el pecado, la muerte. O sea que por causa de ese pecado de la transgresión de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. O sea que Pablo nos habla en Efesios, hermanos, que nuestra condición dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia dice que está muerta en sus delitos y pecados. O sea que en su espíritu, de hecho, está muerto. Amén. Dice, la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que a los ojos de Dios, hermanos, Adán fue el que pecó, pero Dios nos mira a todos como pecadores. Pero sin embargo, ya ahora nosotros, hermanos, los que somos ya hijos de Dios, tenemos la bendición que Dios nos mira en Cristo. Porque dice que nosotros, de modo que si estamos en Cristo, dice, nuevas criaturas somos. Mire lo que dice Romanos 8:1. ¿Me acompaña Romanos 8:1, por favor? ¿Todos lo tienen? Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aún también ya nosotros estando en Cristo, dice la Biblia que puede haber condenación para nosotros, si andamos de acuerdo a la carne. Pero si andamos de acuerdo al Espíritu, es vida. Nosotros los cristianos, ahora que ya somos hijos de Dios, tenemos que vivir nuestra vida experimentando la vida que Dios ha puesto en nosotros, disfrutando esa vida de Cristo, amén. Porque Dios ha puesto su vida por medio de su Espíritu. Hermanos, qué delicioso es disfrutar la vida de Cristo dentro de nosotros. Cuando nos tornamos a nuestro espíritu, podemos tener problemas en nuestra vida, podemos tener necesidades económicas, pero el Espíritu, hermanos, nos da esa paz para que nosotros descansemos en el Señor. No importa si no tenemos para pagar los biles o para pagar la renta, pero cuando andamos en el Espíritu, en la esfera celestial, hermanos, porque cuando andamos en el Espíritu, nosotros nos trasladamos a la esfera celestial donde está Cristo. O sea, somos gente que vive la vida de Cristo como Cristo. Dice que cuando Él anduvo aquí en la tierra, dice que caminó sobre las aguas del mar. O sea que el mar es tipo del mundo. El vivir de Cristo fue un vivir elevado, hermano. Dice que Él pudo exhibir la gloria de Dios, pudo dar a conocer la gloria de Dios que estaba dentro de Él, amén. Porque la gente, cuando Él hablaba la palabra, se daba cuenta que dentro de la persona de Cristo había algo en Él.
Dice que cuando Nicodemo vino al Señor Jesucristo, dice de noche. Bueno, dice vino de noche, era un príncipe, ya hemos aprendido eso. Pero lo tremendo es que vino de noche. Y dice que lo tremendo que me llama la atención es que le dice, Señor, dice, sabemos, dice que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Porque en él, en la persona de Cristo, hermano, él estaba lleno de gracia y de realidad, amén. Cuando hablaba, hermanos, la palabra del Señor, la gente se quedaba maravillada, pues, y algunos se quedaban pues en la luna, amén, como Nicodemo. Nicodemo, cuando el Señor le habló de lo que era nacer de nuevo, que tenía que nacer de nuevo, se quedó en la luna y era un maestro, dice la Biblia, de un principal entre los judíos, y el Señor le dijo, y esto que te hablo de las cosas terrenales, y no me entiendes, aún si te hablo de las espirituales, lo iba a dejar más con los ojos cruzados, amén. Entonces hoy en día, hermanos, todos los hombres a los ojos de Dios tienen problemas. Pero sin embargo, hermanos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, amén. Y ahora Dios nos ha quitado la condenación por medio de Cristo. La Biblia, hermanos, es clara y nos muestra que aunque los hombres, hermanos, que existieron después de Adán, no pecaron de la misma manera que pecó Adán. Pero sin embargo, hermano, la Biblia nos dice que por medio de Adán, la muerte pasó a todos los hombres, o sea que por la transgresión de Adán. O sea que hoy en día todos los hombres, dice, tienen problemas delante de Dios, porque en realidad la causa de haber comido de ese fruto prohibido, la causa es que ahora nos tenemos que morir. Pero gracias a Dios que nosotros, hermanos, dice la Biblia, pues no nos preocupemos, si nos morimos, el Señor nos va a resucitar. Amén, porque los muertos en Cristo, hermanos, van a resucitar primero, dice la Biblia, cuando el Señor venga, amén. Y es más, dice la Biblia que pues nosotros solo, si nos morimos, pues solo dormimos, dice, solo estamos ahí esperando, dormiditos, para que el Señor nos despierte y volvamos otra vez a la vida. Porque la Biblia declara ahí en Romanos que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese también nos levantará a nosotros, nos traerá la vida de regreso. Porque el Señor Jesucristo es la vida y la resurrección, amén. Y Él va a traer a sus hijos a la vida de nuevo, amén. Esa es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente, aunque muera, él vivirá, hermano. Y el impío no. Por eso es muy importante aceptar a Cristo. Si uno se muere con Cristo, hermano, es la mejor aseguranza que uno puede comprar en este mundo. La mejor aseguranza es la vida eterna. A veces uno se preocupa por agarrar aseguranzas, no, que cuando uno se muere, pues la familia queda protegida, y no es malo eso. Porque también pues yo tengo aseguranza, solo que no le he dicho a mi esposa que tengo una aseguranza ahí buena. Porque hoy en día matan las personas cuando se les dice que y especialmente, hermanos, la aseguranza, estamos a la aseguranza que yo tengo, si me muero, está hablando de un buen dinero, y entonces por eso no le he dicho a mi esposa, ya pasa más de $200,000. Y entonces pues no le vayan a decir a mi esposa que tengo una aseguranza de vida, porque si no va a quererme darme jaque mate. Amén, pero la mejor aseguranza, hermano, que nosotros que tenemos los cristianos es la vida eterna, amén. Ahora, hermanos, en el plan de Dios, Dios nos muestra, hermano, que en su plan o en nuestra naturaleza humana, hermanos, es muy difícil entender el plan que Dios tiene para con los hombres. Porque en realidad, hermanos, nosotros hemos entendido que Dios creó al hombre. Lo tremendo es que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que caera. O sea, eso decírselo a una persona que no conoce a Dios, va a decir, ¿qué es eso? Lo que estás hablando. Pero sin embargo, hermanos, la Biblia dice que Dios ya lo sabe todo. Dice que antes de que nosotros, dice, le pidamos algo, Él ya sabe lo que le vamos a decir. Es que Él es Dios. Me llama la atención que a veces los discípulos, cuando el Señor les hablaba mucho de que Él se tenía que ir de aquí de la tierra, y entre ellos siempre andaban murmurando allá lejos del Señor, que quién iba a ser el mayor de ellos. Y siempre el Señor se acercaba a ellos, les decía, ¿por qué están peleando ustedes? ¿Quién va a ser el mayor de ustedes? Y siempre les daba lecciones por medio de niños, ¿no? El que quiera ser mayor de ustedes tiene que hacerse como un niño, servir, amén. Entonces, en nuestra naturaleza, hermano, humana, es difícil entender el plan de Dios, pero Dios tiene un plan, hermano, para nosotros los hombres, amén. Si hemos estudiado, hermanos, un poquito nosotros la Biblia, pues gracias a Dios que aquí estudiamos la Biblia y no tenemos problema en eso, amén.
ya hemos entendido que el plan de Dios, hermanos, era que el hombre cayera para ser perdonado. Hermanos, si el hombre no hubiera caído, entonces no habría manera de que Dios, hermano, lo perdonara, mostrara su misericordia para él. Porque cuando nosotros leemos al salmista, dice el salmista, que te he prolongado, dice, tu misericordia, mi misericordia. Dios, hermano, esa palabra, prolongar su misericordia, es que la extendió. Imagínense, desde los cielos hasta aquí a la tierra vino. Nos dio misericordia. La misericordia significa darle a alguien algo que no se merece. Imagínense, nosotros nos merecíamos morirnos, pero el Señor vino y tomó el lugar por nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario. El Señor vino, hermanos, y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él pagó, hermanos, el precio que nosotros merecíamos pagar. Pero Él, hermanos, por medio de la cruz, no solo mostró su perdón para con nosotros, sino que también mostró su amor para con nosotros. Ahora, esto, hermanos, nos debe de ayudar a nosotros a comprender. Porque, hermanos, Dios, hermanos, a través de que el hombre cayó, Él pudo, hermanos, demostrar el amor hacia el hombre caído. Porque si el hombre no hubiera caído, no habría manera de que Dios demostrara su amor para con el hombre. Porque la Biblia dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al hombre, que dio a su Hijo unigénito, amén, para que todo en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la bendición de nosotros los hijos de Dios, amén, que hemos creído y hemos recibido la vida eterna, amén. El plan de Dios, hermanos, es como la moneda, hermano, que tiene dos lados. A veces solo alcanzamos a ver un lado del plan de Dios. Sin embargo, el Señor, hermanos, quiere que veamos los dos lados. Por un lado, hermanos, el plan de Dios era que el hombre, o sea, el primer Adán, cayera para que todos los hombres fueran condenados en él. O sea, que todos los hombres, de acuerdo a los versículos que leímos, todos los hombres son condenados en Adán por la transgresión de Adán, amén. Pero por el otro lado, hermanos, el plan de Dios era que por el otro hombre, que es el postrer Adán, que es Cristo, que ese, hermano, nos muestra que no cayó, o sea, que no pecó, porque el Señor Jesucristo vino para que nosotros fuéramos salvos a través de Él. O sea, que Cristo, hermanos, es el postrer Adán. O sea, que podemos decir que en Adán y Cristo, para nosotros sus hijos o los cristianos, no hay pérdida. Porque en Adán nosotros somos desobedientes, somos pecadores, pero en Cristo nosotros somos salvos, somos perdonados, somos los que hemos alcanzado la vida eterna, amén. Es maravilloso, hermanos, que ahora nosotros aquí, ahora el Señor nos mira como sus hijos redimidos, nos mira en Cristo. Mi hijo dice, veo a Cristo en ti. Hermanos, Dios nuestro Padre Celestial, a cada uno de nosotros nos mira en Cristo. Esa es nuestra, de hecho dice la Biblia que estamos revestidos de la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia. Amén. ¿Y qué lo hace justo a Dios? De que Él vino y tomó el lugar por nosotros. Eso es lo que lo hace justo al Señor a nosotros. Amén. Así que el plan, hermano, no solo consistía en que el primer Adán pecara, sino que el último Adán fuera obediente, porque por medio de la Biblia nosotros podemos ver que el segundo Adán, que es Cristo, ese fue obediente, hermano, al grado que la Biblia dice que complació, hizo la voluntad del Padre. Porque cuando el Señor salió de las aguas, nosotros podemos leer en Mateo 4, dice el Señor, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era el que iba a complacer el corazón del Padre, el que iba a llenar todos los requisitos de la justicia del hombre caído, para que fuera redimido, para que fuera comprado, para que heredara la vida eterna. Hermanos, Dios ha hecho todo por ti y por nosotros. En nosotros, hermanos, debemos de caminar con un rostro muy en alto, hermanos, aquí en la tierra, porque somos los hijos de Dios. En nosotros no debe de haber tristeza ni amargura en los corazones. Yo le digo al Señor que yo quiero ser contento siempre, todo el tiempo, ayúdame. Y todos me dicen que soy serio, ¿va? ¿No? En mi trabajo yo me pongo a cantar, hermano, a disfrutar a Cristo. Allí a veces ando solo y llega el Señor y me toca y empieza a ministrar mi vida y me siento y digo, gracias, Señor, porque tu Hijo nos ha redimido a nosotros, nos ha comprado. Siendo hombres inmerecedores, el Señor nos hizo merecedores, amén, nos hizo dignos. Amén.
Cuando nosotros leemos en el capítulo 2 de Filipenses, podemos encontrar, hermanos, de que el Señor dice que fue obediente hasta la muerte. Aunque Él estaba aquí en la tierra, dice que no consideró, dicen, ser igual a Dios, no se aferró, dice que Él podía decir que era Dios, pero sin embargo no lo dijo. Sino dice la Biblia que tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la obediencia, porque por la obediencia de Cristo, hermanos, es que ahora en nosotros, sus hijos, hay una esperanza viva. Ahora el Señor vino, hermanos, para rescatarnos de la condición de nosotros estábamos. Así que, hermano, es correcto decir que entre Adán y Cristo no hay pérdida para nosotros los hijos de Él. Amén. Todos los que pecaron, hermanos, por la desobediencia de Adán, son perdonados en la obediencia del Señor Jesús. Todos los hombres, hermanos, si alcanzan a ver esto, entonces serían trasladados de Adán a Cristo. Para poder, hermanos, ser trasladados de Adán a Cristo, necesitamos alcanzar a ver que el Señor vino para salvarnos, que hay una condena, que el hombre está condenado y que necesita la salvación de Cristo. Esa es la condición, tristemente esa es la condición que está el hombre sin Cristo. El hombre que nunca ha recibido a Cristo, hermanos, la Biblia dice que está condenado. Y la ira de Dios dice que está sobre él. Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos siempre predicarle a nuestros compañeros, a la gente, hacerle ver que ellos están condenados. Aunque ellos digan y reconozcan que no son gente pecadora, que no son gente mala, sin embargo la Biblia dice todo lo contrario. Cuando al Señor Jesucristo le dijeron, maestro bueno, Él dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? ¿Por qué me dices bueno? Si solo uno es bueno y ese es Dios, aunque Él era Dios. Pero sin embargo, Él por medio de esa enseñanza nos quiere enseñar que el único que no ha pecado es Dios. Amén. El primer Adán, hermanos, en la Biblia representa la cabeza de la humanidad. O sea que Dios, hermano, el primer hombre que creó, que es Adán, hermanos, representa la cabeza de la humanidad. Dios, hermano, creó solo a un hombre. De ese hombre hemos nacido todos. O sea que nuestro papá terrenal es Adán. Y la herencia que nos dejó es el pecado y la muerte. Esa es la herencia que nos dejó nuestro papá. Está tremendo, ¿no? La herencia que nos dejó, ¿no? Hoy en día el hombre si llega, pues si se porta bien, dice la Biblia, Dios le permite vivir hasta 80 años. Pero sin embargo, hermanos, un día nos tenemos que morir, man, porque esa es la ley. Esa es la ley en la palabra de Dios. O sea que, de hecho, pues cuando el hombre fue aumentando su maldad en él, Dios le fue acortando los años. Antes el hombre vivía muchos años, cuando la maldad no estaba tanto en el hombre. Había hombres que casi llegaron a vivir un milenio, pero de llegar a vivir casi un milenio, Dios les quitó los años hasta 120. Y de 120 dice a 80. Imagínense. Ahora 80, el que ya llega a 80, es una bendición, amén. Pero sin embargo, esa es la herencia que Adán nos dejó, hermanos. Todos los hombres, hermanos, que han nacido después de Adán, la vida que Dios puso en él, hermano, se las ha extendido por medio del primer hombre que Dios creó. O sea que todos nosotros los que nacimos después de Adán, nosotros heredamos la vida de él, la naturaleza de él, la naturaleza caída. Porque así es la Biblia, así nos muestra la palabra del Señor, amén. Por eso es que Dios mira a una persona, si no ha recibido a Cristo, lo mira en Adán, en el hombre caído, en el hombre que está condenado. Pero nosotros, gracias a Dios, que ya salimos de ese Adán, ya hubo un traslado de Adán a Cristo, amén. Ahora, ese hombre, hermanos, dice la Biblia que ese hombre es terrenal. Primera de Corintios 15:47. Mire lo que dice el primer hombre, y también es un alma viviente, porque Dios así lo creó. Cuando creó a Adán, hermano, dice que le dio aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. Primera de Corintios 15:47, ¿va? Dice, el primer hombre, dice, es terrenal. ¿De quién está hablando, hermanos? De Adán. El segundo hombre
que es el Señor es del cielo. Amén. Por eso es que el Señor, hermanos, hablaba mucho que Él se tenía que ir al cielo, porque Él no era de este mundo, decía. Dice, les hablaba mucho a los discípulos, yo no soy de este mundo. Él tenía que regresar al cielo donde Él pertenecía, donde Él había venido. Y los discípulos, hermanos, allá en San Juan 14, se pusieron tristes cuando el Señor les dijo que se tenía que ir. Pero lo tremendo, hermanos, es que cuando nosotros leemos la Biblia, que el Señor, cuando estaba hablando que se tenía que ir, era que se tenía que ir a la cruz y morir allí. Para que todos los que estaban condenados, a través de esa muerte, alcanzaran la esperanza. Y a través de la resurrección pudieran recibir la vida eterna. Porque Él es la redención por nuestros pecados. Él allí, hermano, pagó el precio por nosotros con su propia sangre, dice la Biblia, que nos compró, nos redimió. Dice Juan, que dice que Él pagó un precio no con cosas incorruptibles, Pedro, primera de Pedro, allá por el versículo 18, dice que Él pagó un precio no con cosas incorruptibles, oro, plata, cosa alguna, sino dice con su propia sangre. Hermano, fuiste comprado con precio. En 1 Corintios 6 también dice que nosotros ahora le pertenecemos a Dios. ¿Por qué le pertenecemos a Dios, hermano? Porque dice que Él nos compró. Nosotros, hermanos, por medio de la caída de Adán, dice Romanos, hemos sido bendecidos con los de la célula a través de este estudio de Romanos, hermanos, y de que el hombre cuando pecó dice que fue vendido al pecado. O sea que el dueño del hombre caído vino a ser el pecado. Pero Cristo, hermanos, vino y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y te compró allí a ti y a mí. Él es la propiciación, dice, por nuestros pecados. Hay ahora una esperanza viva en nuestros corazones, hermanos, porque el Señor te compró a ti y a mí. Amén. Es maravilloso, hermano, el precio que el Señor pagó. Entonces, el primer hombre, hermano, es terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Ese es el primer hombre, es alma viviente, pero el postrer hombre que es Cristo, es espíritu vivificante. Amén. Era por medio de Cristo, hermanos, que el hombre iba a ser restaurado. Por eso era necesario que el Señor muriera, y a través de la resurrección, hermanos, el Señor, como el espíritu vivificante, como el espíritu dador de vida, iba a venir, iba a entrar dentro de nosotros y iba a vivificar nuestros cuerpos mortales. Dice 1 Corintios 15:45 que Él es el espíritu vivificante, el espíritu dador de vida. Ahora, lo primero que hizo el Señor, hermanos, después de haber resucitado, lo primero que hizo fue, hermanos, se sopló en sus discípulos, puso su vida dentro de los discípulos. Amén. Lo primero que hizo el Señor tenemos al Señor como el espíritu de vida dentro de nosotros. Amén. Y ahora, porque dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que el Señor ahora, hermanos, cada día nos tiene que estar salvando, porque en Romanos capítulo 8 dice que necesitamos la vida de Dios para que nuestro cuerpo mortal, hermanos, la vida de Dios lo vaya a ¿cómo es la palabra que quiero decirles? A veces me trago. Sí, pero que nos vaya ganando, pues. Por eso es necesario también perfeccionando, porque nos tiene que perfeccionar al Señor, amén, a la imagen y la semejanza de su Hijo. Pero es muy importante, o sea, que el trabajo, hermanos, que logró el Señor, o que llevó a cabo por medio de su encarnación, muerte en la cruz y resurrección, hermanos, es restaurarnos de la condición de nosotros estábamos, darnos vida, porque estábamos muertos, dice la Biblia, amén. En Génesis 2:7, hermanos, podemos leer que Dios, hermanos, cuando creó a Adán, dice que el hombre vino a ser un alma viviente. Pero en Corintios 15:45, el Señor, hermano, que es el postrer Adán, Él vino a ser el espíritu vivificante, amén. Ahora Él es el árbol de vida, hermanos, en el Nuevo Testamento. Ahora, el hombre que quiere, hermanos, recibir la vida eterna, tiene que comer a Cristo, tiene que recibir a Cristo, amén. Porque creer en Cristo es recibirlo. El hombre, hermano, si quería vivir allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios lo puso frente al árbol de la vida, tenía que comer el árbol de la vida. Porque ese árbol, hermano, representaba la vida de Dios. Ahora, por eso es que el hombre tiene que aceptar a Cristo en el Nuevo Testamento, porque Él es la vida y la resurrección, amén. La vida humana, hermanos, que Dios le dio allá a Adán,
cuando lo creó, que Adán vino a ser un alma viviente. Esa vida, hermanos, es una vida que se acaba, es una vida pasajera, es una vida, hermano, que tiene su final. Y ese final, pues, es triste. En el Evangelio, hermanos, de San Juan, en el capítulo 2, tenemos, hermanos, una enseñanza maravillosa acerca de la vida humana que se acaba. O sea que ahí el Señor nos muestra que la vida del hombre es una vida que se acaba. En ese capítulo, hermanos, del Evangelio de San Juan, tenemos, hermanos, que la vida humana representada por el vino se acaba. La vida terrenal, hermano, está representada por medio de una fiesta de boda. Por muy bonita, hermanos, que sea nuestra vida terrenal, no se compara, hermanos, con el vino que resultó de la señal hecha por el Señor. O sea que el Señor, hermanos, nosotros cuando llegamos ahí, ya sabemos la historia que el Señor convirtió el agua en vino, amén. O sea que el mejor vino, hermanos, es la vida increada, la vida de Dios. La vida, hermanos, que recibimos nosotros es la vida increada, la vida que no tiene principio del Señor. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, dice la Biblia que era imposible, dice, que la muerte, dice, retuviera al Señor Jesucristo, porque Él era la vida y la resurrección. El Señor confesó en San Juan 11:25 que Él era, dice, la vida y la resurrección. Me llama mucho la atención ese versículo, hermanos, lo que dijo el Señor allí, porque ahí no dice, seré la vida y la resurrección, sino antes, cuando Él estaba aquí en la tierra, antes de ir a la cruz, antes de morir y resucitar, el Señor dijo que Él era la vida y la resurrección. No dice seré la vida, sino que yo soy la vida, dice, y la resurrección, amén. O sea que, hermanos, cuando nosotros leemos, hermanos, el Señor salió victorioso. Es más, en San Juan 10 podemos leer que Él puso su vida. Dice que a Él nadie le puede quitar la vida, sino que Él la puso. Porque hay una diferencia que se la quitaran a que Él la pusiera. Porque el Señor, hermanos, puso la vida, porque el Señor, como era la vida y la resurrección, Él podía poner la vida por nosotros. Por eso es que la podía tomar a la hora que Él quisiera. De hecho, hermanos, solo le tomó 3 días para tomarla de regreso, para atrás. Porque Él era la vida y la resurrección. Entonces, cuando hablamos de la vida, hermanos, que ahora nosotros hemos recibido, estamos hablando de la vida celestial, de la vida eterna, de la vida que no tiene principio ni fin, de la vida que no es creada. Amén. Esa es la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Es una vida, hermanos, que no tiene principio ni fin. Imagínense, la Biblia dice que nosotros, hermanos, estaremos por toda la eternidad disfrutando la presencia del Señor. Esa es la vida eterna. Los años, hermanos, en la persona de Jesucristo no pasan. O sea que a Él no le afectan los años, porque Él está fuera del tiempo, Él es eterno. Dice Miqueas 6:2 que sus salidas son de eternidad a eternidad. Nuestro Dios, hermanos, Él no cambia, en Él no hay variación de nada, dice. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. De hecho, dice la Biblia que va a regresar de la misma manera que se fue, de 33 años y medio, va a regresar a esta tierra. Cuando las nubes le estaban ocultando, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, podemos leer, hermano, cuando los discípulos estaban viendo que el Señor ya se le tocó, pues ya irse de esta tierra, ya para siempre, no para siempre, porque se quedó entre nosotros, pero se tuvo que ir físicamente, pues. Les dijo un ángel, pues, que ese mismo Jesús que ves ir al cielo, dice, va a regresar de la misma manera que lo ves ir al cielo, va a regresar a la tierra. Amén. Ese es nuestro Dios. Nosotros sí, con el tiempo, hermano, nos empezamos a poner viejitos, nos empiezan a salir las arrugas y el hombre, pues, su naturaleza se empieza a preocupar, muchos se hacen cirugías y se nos hace el cabello ya blanco, canoso, pero el Señor no. Es tremendo cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel y de Apocalipsis, dice que el cabello del Señor dice que es negro, es rubio y es blanco. En una persona es blanco o es negro, pero en el Señor tiene los 3. Ahora el negro, pues, representa su juventud, que Él nunca envejece. El cabello rubio representa su divinidad, el cabello blanco es su sabiduría, amén. Ese es nuestro Dios, amén.
¿Quién vive, hermanos? Cristo vive en nosotros, amén. Así que, hermanos, nosotros nacemos de nuevo aquí en la tierra. O sea que el hombre, hermano, caído ahora necesita otro nacimiento. O sea que nosotros nacimos de nuestros padres, hermanos, terrenales, pero ahora la Biblia nos dice a nosotros que nosotros necesitamos un nuevo nacimiento. Amén. En San Juan, hermanos, 3:12 dice, si os he dicho, dice, cosas terrenales y no creéis. Si leemos, hermanos, cuidadosamente este pasaje, nos daremos cuenta que las cosas terrenales a las que el Señor se refiere son las que habló a Nicodemo respecto al nacer de nuevo. Amén. De acuerdo al Evangelio de Juan, hermano, nacer de nuevo, ahí vemos que está, el Señor lo explicó en San Juan 3:5. De cierto le dijo, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, dice, o sea que no puede entrar al reino, amén. O sea que el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, amén. Nacer del agua es descender, hermanos, a las aguas del bautismo, del arrepentimiento, lo que está registrado en San Juan del 3:22 al 23. Ahora, nacer del Espíritu es, de acuerdo a la palabra de Dios, es recibir el Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. San Juan 3:6. Ahora, esto está, hermano, comprobado por el hablar de Pablo en Romanos 8:9, que dice, mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, si es que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros, y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, ¿cuál es la manera que nosotros, hermanos, nos damos cuenta que una persona es de Cristo? Que habla como Cristo. ¿Por qué? Porque una persona que habla de Cristo está constituida de Cristo, ha recibido el Espíritu Santo, hermano, ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, y entonces, hermanos, habla como el Señor habló cuando estaba aquí en la tierra. Amén. Cuando nosotros, hermanos, vemos una persona que está hablando de la palabra de Dios y que nunca la hemos conocido, nos damos cuenta que es hermano de nosotros, amén. Aunque hay ciertos grupos que si no somos de parte de su grupo de ellos dicen que nosotros no somos hermanos, pero gracias a Dios que nosotros no tenemos problemas en eso. Nosotros sabemos que si un hermano ha creído en Cristo, ha abrazado la cruz del Calvario y ha recibido a Cristo como el Salvador personal de su vida, es nuestro hermano. Amén, aunque no se reúna acá. Pero hoy en día el hombre está tan confundido, muchas veces ha hecho divisiones por medio de doctrinas, amén, porque las doctrinas dividen al cuerpo de Cristo. Pero la Biblia habla que nosotros nos tenemos que unir por medio de la fe. Amén. Esa es la manera que las personas aquí en la tierra, hermanos, son distinguidas. Porque por su hablar, nosotros podemos conocer que son de Cristo y que tienen el Espíritu del Señor. Amén. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice que no es de él. También Primera de Corintios, hermanos, 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que para poder ser uno como el Señor, actuar como el Señor actuó cuando estaba aquí en la tierra, tiene que haberse hecho uno con el Espíritu del Señor. Amén. Para que uno pueda vivir la vida del Señor, aunque para nosotros pues es difícil poderla vivir, amén. Pero no es imposible si nosotros nos dejamos que Cristo la viva por nosotros, amén. Y estudiamos, hermanos, que la vida que nosotros heredamos del Adán terrenal es una vida que se acaba, pero la vida que nosotros hemos recibido por haber nacido de nuevo del Adán celestial, que es Cristo, es una vida, hermanos, que no se acaba, es una vida eterna, amén. El postrer Adán vino, hermano, vimos anteriormente que el primer Adán nos hereda a nosotros una vida que se acaba, porque él es alma viviente, así lo declara la Biblia, amén. Ahora vamos a ver lo que significa que el postrer Adán es el espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45 dice, el postrer Adán, dice, es espíritu vivificante. ¿En qué manera, hermanos, el postrer Adán es espíritu vivificante? De acuerdo al contexto de Primera de Corintios 15, que es la resurrección, hermano, es en resurrección que el Hijo viene a ser el espíritu vivificante. Por eso era necesario, hermanos, que el Señor sabía que Él tenía que morir, porque ese era
ese fue el plan diseñado por el Padre. Que Él vino a la tierra para morir en la cruz del Calvario, para venir en resurrección a ser el Espíritu edificante que entraría a nosotros y nos daría vida a nosotros los que estábamos caídos. Por eso cuando Pedro le dijo, Señor, ten piedad de ti mismo, ¿por qué vas a ir a la cruz? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. O sea que Él no lo estaba viendo con los ojos de Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo tenía un programa de parte del Padre, y era que tenía que venir a morir a la cruz. Amén. El primer Adán, hermano, estaba lleno de muerte. Por tanto, lo único, hermano, que podía transmitir él era la muerte. O sea, eso fue lo que transmitió Adán a todos los hombres. Cristo, hermano, sin embargo, como el postrer Adán en resurrección, puede transmitir la vida. 1 Corintios 15, 22. Amén. Si logramos ver esto, entonces, hermanos, vamos a comprender lo que significa el primer y el postrer Adán. O sea que el postrer Adán ahora nos ha dado vida a nosotros. Y nos sigue dando vida, hermanos, porque necesitamos cada día la vida del Señor para que Él nos vaya ganando. Porque dice Romanos 8 que necesitamos ser salvos cada día por la vida del Señor. O sea que nosotros, hermanos, cada vez que nos muramos al hombre viejo, la vida de Cristo va a empezar a brotar en nosotros, se va a empezar a ver lo que hay en nosotros. O sea que cuando el Señor Jesucristo se murió, hermano, se pudo resaltar la vida que había en Él, que estaba en Él, contenida en Él. O sea que, hermanos, cuando uno es curioso, cuando uno siembra un grano de maíz en la tierra, uno puede ver que ese grano se muere, el cascarón, pero brota lo que hay dentro de ese grano. Y ese grano, hermanos, lo tremendo es que cuando ya empieza a crecer y ya viene a ser la mata de maíz, empieza a dar elote, da muchos granos, da frutos. Imagínense, eso es el resultado del Señor. Esa fue la vida, lo que Cristo hizo a través de su muerte. Dice, por eso dijo, si el grano de trigo, dice, no cae a tierra y muere, dice, no da fruto. Imaginen los frutos que Cristo produjo, hermano, a través de la muerte y la resurrección. El resultado de esos frutos somos nosotros ahora. Dice, muchos hijos a la gloria. Pudo llevar muchos hijos al Padre. Amén. Es maravilloso, hermanos. ¿Cuánto tiempo me queda? 15. Todavía aguanta el CD. El primer Adán, hermano, comprende lo que podemos ver entonces que en el primer Adán, hermano, nosotros fracasamos, pero en el postrer Adán tenemos esperanza. O sea que el hombre, hermanos, en el primer Adán fracasó, pero ahora en el postrer Adán hay una esperanza viva. Amén. Si solo, hermanos, nos tocara, hermanos, depender del primer Adán, ninguno de nosotros se levantaría de la tumba. O sea que si nosotros, hermanos, de veras que si nosotros solo dependiéramos del primer Adán, cuando una persona muere no se levantaría de la tumba, se quedara allí, porque es la vida del primer Adán es muerte. Pero el pero lo cambia todo, amén, hermanos. El primer Adán, hermanos, como alma vivientes, no tenía ni tiene el poder para levantarse de la muerte. Al contrario, el Señor, hermanos, como Dios, tenía y tiene el poder para levantarse, como ya lo hizo, porque el Señor pues ya resucitó, amén. Hace más de 2000 años que el Señor murió y se levantó de la muerte, amén. Pero además de eso, hermanos, nos ha dado su espíritu, el espíritu de vida a nosotros. Amén, porque la Biblia habla que el espíritu que nos ha dado es el espíritu de vida. Este es el espíritu que ha puesto dentro de nosotros, o sea que dentro de nosotros tenemos el espíritu de vida. Para que un día nosotros también, hermanos, seamos levantados de la muerte por medio de ese espíritu de vida. Por eso es que el Señor nos ha dado el espíritu de vida a nosotros. Porque si un día, hermanos, morimos, la Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos también nos levantará a nosotros, nos traerá la vida. Amén. Ahora, eso es lo que significa, hermano, que el postrer Adán es el espíritu vivificante que un día nos va a traer a la vida. Amén.
El postrer Adán vivifica, mientras que el primero mata, hermanos. Esa es la diferencia entre el primer Adán y el segundo. El primero mata, pero el segundo da vida, el segundo vivifica. En el primer Adán no hay esperanza para todos los hombres, pero en el segundo hay esperanza, hermanos. Ahora mismo, hermano, en este instante podemos nosotros podemos ver que hay mucha gente, hermanos, que pues la gente se muere a cada momento, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, cuando uno recibe a Cristo, pues uno ha recibido la vida de Dios, ha recibido el Espíritu, hermano, de Dios, y hay esperanza en uno. Amén. Tenemos a Cristo, hermano, como el Espíritu vivificante dentro de nosotros, pero un día, hermano, ese poder vivificante se manifestará y resucitándonos del polvo de la tierra. Si en caso, hermano, estamos muertos cuando Él regrese, o sea que el Señor nos va a regresar a la vida. Si en el caso estamos muertos cuando Él regrese, ese mismo Espíritu nos traerá la vida. O seremos transformados si estamos vivos cuando el Señor regrese, porque así lo dice 1 Corintios 15 del 50 al 51. O sea que los que están muertos, dice, los muertos en Cristo, cuando el Señor regrese, el Señor los va a resucitar. Los va a resucitar del polvo de la tierra, amén. Los va a traer a la vida. Pero los que estén vivos, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados. Sus cuerpos no verán corrupción como el cuerpo del Señor Jesucristo, amén. Eso será una bendición, hermanos, si estamos vivos y si somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque imagínense ustedes, la Biblia, cuando los profetas profetizaron acerca de Cristo, dice que su cuerpo no miraría corrupción del Señor Jesucristo, porque al tercer día el Señor resucitó. Pero sin embargo, cuando uno se muere, si uno se muere antes que Cristo regrese, la Biblia dice que lo que fue tomado del polvo, al polvo volverá. O sea que este cuerpo va a volver a la tierra, se va a hacer nada. Pero si estamos vivos, seremos transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces esa será una gran bendición también, hermanos. Se puede vivir, hermanos, de acuerdo al primer Adán, alma viviente, o conforme al postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que uno también decide, aún ya siendo cristiano, uno puede estar viviendo en el primer Adán y no darse cuenta. Porque la Biblia dice en Romanos que uno dice, la mente puesta, dice, en la carne, dice, es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. O sea que hay dos canales. Uno decide en cuál canal quiere andar. Pero el canal, hermanos, de la carne, la Biblia dice que es muerte. Pero el canal del espíritu es vida, amén. Y eso nos da paz a nosotros. La Biblia tiene estas dos enseñanzas, hermanos, y deben de ser claramente entendidas por todos nosotros. Porque si vivimos conforme a la carne, la Biblia dice que moriréis, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Viviendo, hermanos, de acuerdo a la carne. En San Juan, hermanos, 6:3 dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Por tanto, vivir de acuerdo a la carne es vivir de acuerdo al hombre caído. Génesis 6:3. En la línea, hermanos, de Adán, heredamos la muerte. Por tanto, vivir de acuerdo a nuestra vida almática es vivir en muerte. Volvamos al versículo, hermano, en el cual iniciamos. Ahora podemos ver que reinó la muerte de acuerdo a Romanos 5:17, es vivir de acuerdo a la carne y es mantener a Dios desagradado de acuerdo a Romanos 8:8. O sea que también nosotros cuando vivimos en la carne, nosotros vivimos una vida y no agradamos a Dios. O sea que tenemos a Dios desagradado, porque vivir en la carne, la Biblia ya no nos manda a nosotros, ya no nos manda que vivamos en la carne, sino que tenemos que vivir en el Espíritu. Pero qué lucha es, ¿no? ¿Cómo lucho yo, hermano? ¿Cómo trato a veces de querer andar en el Espíritu? Es una batalla que tenemos con nuestra carne. La carne no es cosa fácil de vencerla, amados. Porque la carne dice la Biblia que es muerte. Eso no nos ayuda para poder a nosotros vivir una vida en resurrección. Pero tenemos nosotros, o sea que ya nosotros debemos de entender que somos hijos de Dios y que ya fuimos trasladados de Adán a Cristo. O sea que nosotros, por eso es que la Biblia nos habla que
Esa palabra de cuando la Biblia dice que somos hijos de Dios, a mí me pone a pensar mucho, porque cuando decimos que somos hijos de Dios es que tenemos que vivir la clase de vida que Cristo vivió aquí en la tierra. De hecho, hermanos, el anhelo de nuestro Dios es que Él quiere ser visto a través de nosotros. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento más elevado. En Gálatas 2:16 podemos leer al apóstol Pablo que él lo logró, lo que nosotros, hermanos, estamos batallando hoy en día. El apóstol Pablo dijo: a mí, dice, se me concedió, dice, revelar a su Hijo en mí, no dice a mí, porque hay una diferencia, que Cristo, hermanos, se revele a ti, que se revele en ti. Porque cuando se revela a ti es algo personal a ti, pero cuando se revela en ti, la gente puede ver a Cristo, puede ver a Dios en ti, y tú puedes decir: el que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Pablo podía decir eso, porque Cristo era reflejado a través de él. O sea que nosotros somos la parte visible, dice la Biblia, somos el cuerpo de Cristo, somos donde Dios vive como el espíritu de vida dentro de nosotros, pero quiere que esa vida la exhibamos, la demos a conocer. Por eso es que nos tenemos que morir cada día a nuestro hombre viejo, para que la vida que está dentro de nosotros se pueda ver, otros la puedan ver. La pueda ver nuestra esposa en el hogar, la puedan ver nuestros hijos en el hogar, los compañeros de trabajo. O sea que esa vida de Cristo, hermanos, se tiene que ver en nosotros. Por eso es que tenemos que, el hablar que debe de haber en nosotros es un hablar, hermanos, el hablar espiritual, el hablar celestial de Cristo. A veces los compañeros me dicen, a veces entre ellos se ponen a contarse chistes de esos colorados y rojos, y me dicen: ¿y tú por qué no te ríes de nuestros chistes? Porque les digo, eso no me edifica a mí, eso no es de bendición para mí. De hecho, pues la Biblia no me manda que yo debe estar en su hablar de ellos participando, sino al contrario, pues alejarme de ellos. La única manera que yo debo de hablar con ellos es de Cristo, hablarles de Cristo. Amén. Ya se me acabó el tiempo. 2 minutos. Todavía falta, pero lo vamos a dejar ahí, hermanos. Ya no nos alcanza el tiempo para terminar, amén. Pero nos hizo falta concluir con lo que es reinar en vida, amén. Pero vamos a tocar este punto, está chiquito. Vivir de acuerdo, hermanos, al Espíritu es vida y paz. Pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz, Romanos 8:6. Cuando hablamos, hermanos, de reinar en vida, debemos contrastarlo con el punto que reinó la muerte. Ya leímos eso, porque en Romanos 5:17 no dice mucho más reinará la vida, sino que dice reinarán en vida. Notemos que reinar la muerte, o sea que reinó la muerte, dice, pero no dice que reinarán en vida, sino dice que reinarán en vida. O sea que nosotros tenemos que aprender a reinar en vida por el don de la justicia de Dios que se nos ha dado a nosotros, la vida de Cristo, amén. O sea que la muerte pues reinó a todos los hombres, pero ahora nosotros tenemos que reinar en vida por medio de la vida que se nos ha dado a nosotros, amén. Lo vamos a dejar por ahí en esta noche, hermano, ya el tiempo se nos fue, amén. Que el Señor los bendiga y en otra ocasión seguimos estudiando acerca de eso, amén. Sigamos orando por nuestro pastor y él pues ya para el otro viernes, el otro domingo creo que ya va a estar aquí de regreso, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.